En el siglo II a.C., en plena Segunda Guerra Púnica entre Roma y Cartago, Filipo V de Macedonia hace una alianza con Aníbal con el afán de extender sus territorios sobre el oeste. Queriendo evitar que Filipo ayudara a Cartago en Italia o cualquier otro lugar, Roma buscó aliados en Grecia para hacer una guerra por delegación contra Macedonia en su lugar. Encontrándolos en la Liga Etolia de ciudades-estado griegas, en el Egeo en la actual Turquía, los ilirios al norte de Macedonia y las ciudades-estado de Pérgamo y Rodas, que hoy en día se encuentran en el Egeo, en la actual Turquía. En la Primera Guerra Macedónica, Roma solo se implicó directamente en algunas operaciones terrestres, y cuando los etolios pidieron la paz con Filipo, la pequeña fuerza expedicionaria romana, sin más aliados en Grecia, pero habiendo conseguido su objetivo de mantener ocupado a Filipo y evitar que ayudara a Aníbal, estaba lista para firmar la paz. Roma y Macedonia firmaron un tratado en Fenice en 205 a.C., que prometía a Roma una pequeña indemnización y que, formalmente, terminaba con la Primera Guerra Macedónica. En el 200 a.C., Macedonia empezó a ocupar territorio reclamado por varias ciudades-estado griegas, y éstas solicitaron ayuda de su nuevo aliado, Roma, siendo ya esta la potencia dominante de la península itálica y el Mediterráneo occidental. La atención de Roma se volvió hacia el Egeo y sus antiguas rencillas contra Filipo V de Macedonia. Roma exigió a Filipo su retirada completa de Grecia. Este accedió en parte porque quiso mantener control sobre las ciudades de Demetrio I de Macedonia en Tesalia, Calcis en Eubea y Corinto en Acaya, a las que el rey conocía como grilletes de Grecia. Tras cierta renuencia interna a mayores hostilidades, Roma le declaró la guerra a Filipo, dando comienzo a la Segunda Guerra Macedónica. En la batalla de Laou, las fuerzas romanas de Tito Quincio Flaminino vencieron a los macedonios y en 197 a.C., en una segunda batalla de mayor envergadura, bajo los mismos comandantes, la batalla de Cinocéfalos, Flaminino volvió a vencer a los macedonios de forma contundente. Macedonia se vio forzada a firmar un tratado, por el que renunciaba a todas sus reivindicaciones sobre el territorio de Grecia y Asia, y tenía que pagar una indemnización de guerra a Roma. Entre la Segunda y la Tercera Guerra Macedónica, Roma encaró más conflictos en la región debido a una cambiante maraña de rivalidades, alianzas y ligas que buscaban obtener mayor influencia. Después de la derrota de Macedonia, en la Segunda Guerra Macedónica en el 197 a.C., la ciudad-estado griega de Esparta entró en el vacío de poder parcial de Grecia. Temiendo que los espartanos adquirieran un control cada vez mayor de la región, los romanos recurrieron a la ayuda de sus aliados para embarcarse en la guerra entre Roma y Esparta, venciendo al ejército espartano en la batalla de Gitión en el 195 a.C. También lucharon con sus anteriores aliados, la Liga Etolia, en la Guerra Etolia, contra los istrianos, en la Guerra Istriana, contra los ilirios, en las guerras ilíricas, y contra Acaya, en la Guerra Acaya. Luego, Roma centró su atención en Antíoco III, rey del Imperio Seleucida, al este. Tras unas lejanas campañas en Bactrie, India, Persia y Judea, Antíoco se trasladó a Asia Menor y Tracia para proteger varios pueblos costeros, un movimiento que le llevó a entrar en conflicto con los intereses romanos. Una fuerza romana, bajo el mando de Manio Acilio Glabrio, venció a Antíoco en la batalla de las Termópilas y le forzaron a evacuar Grecia. Luego, los romanos persiguieron a los seleucidas más allá de Grecia, venciéndolos de nuevo en las batallas navales de Eurimedonte y Mioneso y, finalmente, en la decisiva batalla de Magnesia en el 190 a.C.
En 179 a.C., Filipo murió, y su talentoso y ambicioso hijo, Perseo, tomó el trono y mostró un renovado interés en Grecia. También se alió con los belicosos bastarnos, y tanto esto, como sus acciones en Grecia, violaron posiblemente el tratado que firmó su padre con los romanos. Roma le declaró de nuevo la guerra a Macedonia, dando comienzo a la Tercera Guerra Macedónica. Inicialmente, Perseo tuvo más éxitos militares contra los romanos que su padre al ganar la batalla de Callicinus contra un ejército consular romano. Sin embargo, como con casi todos estos atrevimientos de la época, Roma respondió simplemente enviando otro ejército. El segundo ejército consular venció debidamente a los macedonios en la batalla de Pydna en 168 a.C. y los macedonios, sin las reservas de que disponían los romanos, y con el rey Perseo capturado, capitularon, dando fin a la Tercera Guerra Macedónica. Como resultado de la guerra, Macedonia fue dividida en 4 repúblicas nominalmente independientes, cuyos habitantes no podían tener relaciones diplomáticas, comerciales, ni matrimoniales entre ellos. Macedonia tenía prohibido comerciar con madera, materiales de construcción, metales preciosos, ni sal con quien fuese. Las fortalezas fueron desmanteladas y la población desarmada. La monarquía macedónica fue destruida por completo. El empobrecimiento resultante y el recuerdo de la libertad y la gloria antigua de Macedonia hizo que 20 años después se presentase un impostor que se hacía pasar por el fallecido hijo de Perseo. Los macedonios se rebelaron contra Roma, rebelión que tuvo como resultado final la transformación de Macedonia en una provincia romana y la pérdida completa de la independencia del país. La Cuarta Guerra Macedónica, que tuvo lugar desde 150 hasta 148 a.C., fue la guerra final entre Roma y Macedonia. Comenzó cuando Andrisco usurpó el trono macedonio. Los romanos reunieron un ejército consular bajo el mando de Quinto Cecilio Metelo, que venció con rapidez a Andrisco en la segunda batalla de Pydna. En cuanto a Pérgamo, su rey Atalo III, demente en ciertos asuntos, pero muy lúcido en política, acaba cediendo sus estados por testamento al Senado y al pueblo romanos en el 133 a.C. Con este gesto, todo el Egeo, verdadero núcleo rector del arte helenístico, está en manos de Roma, y sin haber sufrido guerras destructoras ni cambios profundos en su vida o su economía.